Hola, soy Ana Ye, soy CEO y fundadora de Aumet Innovation. Yo en la UC3M estudié Ingeniería Biomédica y decidí estudiar Ingeniería Biomédica porque previamente yo había estudiado Enfermería y fue trabajando como enfermera cuando descubrí que me apasionaba el mundo de las nuevas tecnologías, todos los dispositivos médicos. Y un compañero mío, cuando yo estudié enfermería, él había estudiado Ingeniería Biomédica y me contó lo que hacían en su día a día y en ese momento me di cuenta que Ingeniería Biomédica era el mundo que aunaba tanto el mundo de la sanidad como la tecnología, y entonces por eso decidí estudiar Ingeniería Biomédica. Sí, la UC3M obviamente sí que la conocía porque al final, y sobre todo Ingeniería Biomédica porque fue la primera universidad que implantó este grado. Yo con más cariño recuerdo cómo nos llevábamos entre todos los compañeros, el compañerismo que había, la solidaridad. Por ejemplo, una anécdota respecto a enfermería: en enfermería había muchísima competitividad. Y aquí, al menos con los compañeros que yo he estado, todos te ayudaban, todos compartían, si tenías alguna duda te compartían los ejercicios para ver cómo resolverla, y luego la predisposición del profesorado a la hora de ayudar. Yo respecto a profesores tengo a varios, tengo que destacar a algunos concretamente, pero destacaría a la mayoría. Pero entre ellos tengo muchísimo cariño a Manuel Desco. Obviamente él ha sido mi cofundador en la creación de Aumet, quien me ha apoyado desde un inicio. Yo inicialmente empecé mi trayectoria en el mundo laboral primero como dependiente en una tienda de ropa, que ahí yo trabajé a la vez, lo compaginaba cuando estudiaba enfermería. Y luego, una vez que finalicé enfermería, que yo estudié desde 2010 a 2014, empecé a trabajar como enfermera hasta 2023. Y a la vez estudiaba Ingeniería Biomédica, o sea, yo trabajaba por las tardes, noches en el hospital, y por las mañanas estudiaba Ingeniería Biomédica, y lo he ido compaginando poco a poco, y ahora ya definitivamente en febrero de 2023 dejé la enfermería por completo y ya me dedico a dirigir Aumet Innovation. Pues la idea inicial surgió porque, bueno, nosotros creamos Aumet en 2021, ¿vale? Pero esto vino por la creación de un prototipo que yo había diseñado, se me ocurrió en 2019. Yo trabajaba como enfermera y a la vez estudiaba la ingeniería, y fue cuando tuve la oportunidad de conocer a una persona ostomizada que había ingresado para reconectarle el intestino, y me contó todas las implicaciones que tenía a nivel físico y a nivel psicológico, sobre todo cómo a él concretamente le afectaba tener una ileostomía a su nivel y a su ámbito social. Entonces, en ese momento esta persona me contaba que por fin iba a volver a tener una vida normal, le iban a operar de nuevo, la cirugía no fue bien y le dijeron que la ostomía ya iba a ser de forma permanente, ¿no? Entonces, en ese momento yo pensé, dije, joder, ¿cómo no existe nada alternativo a las bolsas de ostomía, ¿no? Porque lo que se quejaba y reclamaba esta persona es que él no se conseguía adaptar a la bolsa, se le despegaba y había limitado toda su vida social por miedo a fugas, olores, y todo esto le había conllevado a un aislamiento social y a una depresión. Y fue justamente en ese momento, pinchando a otro paciente, que yo le estaba poniendo una vía, y cuando te ponen el tapón antirreflujo para que luego te conecten el suero y que no se te refluya la sangre hacia afuera, pues dije, ay, ¿cómo no existe algo adaptado al tamaño de un estoma? Y así empecé un poco a hacer bocetos. Al poquito tuve una clase en la ingeniería con Manuel Desco, que justamente esa clase era de patentes y transferencia tecnológica, y al finalizar la clase me acerqué a Manuel Desco y le dije, perdone, pero es que tengo una idea. Me ignoró, en un primer momento dijo, sí, vale, y se fue. Y en la siguiente clase le volví a abordar y le dije, perdone, pero es que tengo una idea. Digo, es que soy enfermera y creo que realmente he detectado un problema real. Entonces le enseñé los bocetos que había realizado, firmamos un contrato de confidencialidad, y ahí poco a poco pues se inició un poco la creación de Aumet Innovation. El prototipo fue porque, bueno, junto con Manuel Desco, creamos Aumet Innovation en 2021 también con Jesús García Foncillas, que es un médico oncólogo especializado en cáncer colorectal. Y entonces, una vez que ya decidimos crear la empresa, hablamos con muchas personas ostomizadas, de asociaciones, y con ellos me ayudaron a terminar de definir el prototipo que yo había hecho, los bocetos, ¿no?
Para el prototipo lo que hice fue aprender a utilizar los programas de CAD, concretamente yo utilicé Solid Edge. Me compré una impresora de fotopolimerización de 3D y empecé a hacer pruebas con material tipo resina, que no es biocompatible, pero empecé a hacer pruebas de a ver si encajaban los componentes. Gracias a que conseguimos un prototipo no biocompatible, lo pudimos utilizar concretamente en un modelo animal, lo probamos y ahí comprobamos la funcionalidad de los componentes. Y entonces ahí vimos que el sistema que yo quería patentar era idóneo y funcionaba. Actualmente nosotros estamos en fases de validación, es decir, y en fases de ensayos clínicos, porque ya hemos conseguido nuestro primer prototipo biocompatible, ¿vale? Entonces ya tenemos autorizado por el Comité de Ética del Hospital Gregorio Marañón y por la Comunidad de Madrid el primer ensayo preclínico con animales vivos, con el dispositivo final. Y una vez que tengamos los datos, ¿no?, los resultados de este ensayo preclínico, tenemos que solicitar el primer ensayo clínico con pacientes, es decir, con personas ya ostomizadas. Yo la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño. Es verdad que ingeniería biomédica no es una carrera fácil, pero no es imposible. Yo en mi caso no estudié matemáticas en bachillerato, en segundo bachillerato. Yo entré por plaza de titulada y al final yo me he sacado curso por año. Es verdad que requiere esfuerzo, requiere sacrificio, pero nada es imposible. Yo no estudié, por ejemplo, en ninguna academia extra. Yo, junto con la ayuda de mis compañeros, las tutorías de profesores y YouTube, que me ayudó muchísimo, conseguí sacar todo y saqué curso por año y creo que animo un montón a la gente a que no se rindan, a que puedan con ello, que si no es en 4 años son en 5 o son en 6, que al final lo que importa es que tú te consideres capaz de que lo puedes conseguir. Que me encantaría que a mí me hubiesen dicho, oye, no te rindas, continúa, porque muchas veces la universidad se enfoca mucho en lo teórico, no te enfocas en qué va a pasar más allá a nivel profesional, y al final la gente se rinde, ¿no?, porque dices, qué asignatura tan dura, para qué me va a servir en el mundo laboral, etcétera. Y creo que luego, una vez que finalizas, vas a ver un abanico de oportunidades enorme en el que cada uno se va a especializar más en el área que le guste, y yo creo que al final no solo es algo teórico, sino que hay esa parte práctica que aquí no nos enseñan, que es el mundo por descubrir que tienen a sus pies.